Para resolver esta integral debemos trabajar con lo que es la racionalización, es decir, multiplicar y dividir por el mismo factor, en este caso que tenemos en el denominador. Es decir, vamos a agarrar esta integral y vamos a multiplicar por 1 menos el coseno de x y lo dividimos entre 1 menos el coseno de x. Siempre se va a utilizar el signo contrario con el signo original de ese factor que estamos utilizando para multiplicar y dividir. ¿Qué ganamos con esto? Muy sencillo. Simplemente al yo multiplicar este factor por este otro factor que yo tengo aquí, como son signos opuestos, entonces se me va a eliminar el valor del centro y me van a quedar ambos extremos al cuadrado. Es decir, si yo resuelvo esa parte por aquí, vamos a colocarlo por aquí, sería 1 más el coseno de x que multiplica a 1 menos el coseno de x. Aquí aplicamos la propiedad distributiva donde es primero con el primero con el segundo con el primero y segundo con el segundo. Entonces, al resolver esta parte, me quedaría primero con el primero, sería 1. Primero por el segundo, con signo negativo, sería menos coseno de x. Segundo con el primero, con signo positivo, sería coseno de x. Y más por menos sería menos, y coseno de x por coseno de x sería coseno al cuadrado de x. Como ven, yo puedo simplificar este valor con este porque son signos distintos. Entonces me quedaría 1 menos el coseno de x, más coseno de x se elimina y me quedaría, por lo tanto, 1 menos el coseno al cuadrado de x. Este va a ser el valor o el resultado de esta multiplicación de los dos factores de 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Entonces abajo me va a quedar, es decir, en el denominador 1 menos coseno al cuadrado de x. Y arriba el diferencial quedaría multiplicando a 1 menos el coseno de x. Ahora, si yo ordeno, vamos a darle un poco de orden a esto, sería 1 menos el coseno de x, multiplicando el diferencial de x, y todo queda dividido entre 1 menos el coseno al cuadrado de x. Ahora, para yo resolver esto, tengo que buscar mis entidades trigonométricas y primeramente verificar si tengo algunas de estos dos factores, tanto el numerador como el denominador, son alguna propiedad trigonométrica. Vamos a visualizar entonces la tabla. Por lo tanto, dentro de esa tabla de entidades trigonométricas puedo identificar que tengo una fórmula que voy a utilizar, que es la del seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Pero en mi resultado de esa integral, hasta el momento tengo es 1 menos coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, esta función trigonométrica lo que debo hacer es un despeje en ella para poder utilizarla. Como ya tengo 1 menos coseno al cuadrado de x, simplemente al yo despejar y decir que seno al cuadrado de x va a ser igual a 1, este estaría sumando, pasaría a restar, menos el coseno al cuadrado de x. Entonces, esto yo lo voy a transformar o a sustituir por el seno al cuadrado de x en lo que tengo como resultado en la integral. Es decir, que esta integral entonces quedaría 1 menos el coseno de x, diferencial de x, y todo va a quedar dividido por el seno al cuadrado de x. Recuerden que el seno al cuadrado de x viene de la sustitución de 1 menos coseno al cuadrado de x igual al seno de x al cuadrado de x, gracias a la función trigonométrica. Aquí ya en esta parte lo que puedo hacer es una división de cada uno de los términos del numerador con el denominador. A su vez una propiedad distributiva con el diferencial de x por cada uno de esos términos. Por lo tanto, esa integral me quedaría diferencial de x sobre el seno al cuadrado de x menos, porque tengo un negativo aquí, la integral del coseno de x, diferencial de x, sobre el seno al cuadrado de x. Y en este paso vamos a trabajar primeramente con esta integral que tenemos al inicio, es decir, diferencial de x sobre el seno al cuadrado de x. Si yo reviso en mi tabla de integrales, no tengo ninguna integral que sea 1 sobre el seno al cuadrado de x. Las más cercanas o las que podría utilizar serían la secante al cuadrado de x y lo que sería la cosecante al cuadrado de x. ¿Y por qué vamos a utilizar una de estas dos?
porque al yo dividir 1 entre el seno al cuadrado de x es igual a que yo diga que es el inverso del seno al cuadrado de x. Por lo tanto, eso pasaría a ser la integral de la cosecante al cuadrado de x diferencial de x. Y esta sí la tengo en la tabla. Pero para el caso del coseno de x diferencial de x sobre el seno al cuadrado de x, vamos a trabajar con una separación del seno al cuadrado de x por su equivalente. Es decir, que esa integral pasaría a ser coseno de x diferencial de x que divide al seno de x por el seno de x. Es decir, si yo multiplico seno de x por seno de x, tendría entonces seno al cuadrado de x. ¿Por qué hago esto? Porque al momento yo puedo tomar y hacer esta división y decir que tengo el coseno de x sobre el seno de x. Y eso es el inverso de la tangente. Es decir, que esto pasaría a ser la cotangente de x. Y me quedaría todavía el término de 1 sobre el seno de x. Si yo replanteo esto, es como si yo tuviese esto que voy a dibujar o a escribir en esta zona. Entonces, si yo divido el coseno de x sobre el seno de x, esto va a ser la cotangente de x. Y 1 sobre el seno de x va a ser la cosecante de x. Cuando yo revise esa multiplicación de cotangente de x por cosecante de x en la tabla de integrales, voy a encontrar una fórmula directa para ellas. Y es exactamente esta que podemos observar por aquí, que me dice que la integral de la cosecante de x por la cotangente de x diferencial de x es igual a menos la cosecante de x más su constante. Y la otra integral que teníamos era lo que era la cosecante al cuadrado de x diferencial de x, que va a ser igual a la menos cotangente de x más c. Quiere decir que este resultado, entonces, que tenemos acá, vamos a ordenarlo un poco mejor, va a ser la integral de la cosecante al cuadrado de x diferencial de x menos la integral de la cotangente de x por la cosecante de x diferencial de x. Es indiferente si yo coloco cualquiera de los términos de primero porque están multiplicándose. Vamos a regresar y nos acordamos que teníamos el primer término es cosecante al cuadrado de x diferencial de x y el segundo término es negativo, es decir, está restando a la integral que iba a ser la cotangente de x por la cosecante de x diferencial de x. Por lo tanto, el resultado de esto, según la tabla de integrales, es la menos cotangente de x y la menos cosecante de x. Sería menos la cotangente de x menos que multiplica al menos la cosecante de x más c. Ya para finalizar, entonces tendría menos la cotangente de x, menos por menos sería más la cosecante de x. Todo eso más su constante.